pues no se quieren reunir, ¿verdad? Pero pues ya eso es una cuestión que depende de cada quien. Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero también los que estamos aquí tenemos ese quehacer de decirle a la gente, te invito a la iglesia, ven, eh, vamos a reunirnos para aprender más acerca de lo que Dios tiene para nosotros reservado. Y tiene muchas cosas, muchas promesas encerradas aquí. Y es por eso que nos reunimos todos los domingos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu bendición, porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, ese camino de vida, esa agua de vida, ese pan que descendió del cielo, Señor, y que nos sostiene, que nos sustenta. Gracias, Padre, por cada vida aquí representada. Y gracias, Padre, por cada persona que está allá en el Face o en el YouTube, en las redes sociales, Señor, y que escuchen este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Bueno, pues esta plática le pusimos de una manera muy peculiar. Recuerden que estamos ahorita tratando de comprender lo que Pablo le escribió a los Corintios, ¿verdad? Y el día de hoy es una fe que conquista. Realmente se me olvidó la tribu de Yolita, ahí van otra vez para allá. Una fe que conquista. Yo no sé si en algún momento te ha sucedido que piensas que todo está bien, que todo está controlado y las cosas no te salen como quisieras. Y te sientes mal, aquí decimos, te sientes agüitado, te sientes como que dices, híjole, no me salió tan bien como hubiera yo querido. Y de eso se trata el día de hoy. Aquí Pablo nos había venido diciendo que teníamos que tener una condición constante, de tener un corazón de perdonar a los demás. Y que si no teníamos esta condición de saber perdonar a los demás, el diablo, el enemigo, iba a maquinar, iba a ¿cómo se dice?, a entretejer como una red de esas de telaraña para enredarnos y que cada día no triunfáramos o no viéramos las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y que ahí Pablo nos advirtió la semana pasada, en el capítulo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es algo que tenemos que tener presente. Aquí no nos gusta hablar mucho acerca del diablo, porque sabemos que él ya está derrotado, pero de que sigue teniendo poder, lo sigue teniendo. Lo que no tiene sobre cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios, es autoridad. Y esto es algo que tenemos que tener conciencia nosotros como cristianos. Me tropezó, me fue mal, me cansé, me agüité, me entristecí. La situación que estoy viviendo en este momento no es la más agradable. Pero hace ratito cantábamos que queremos vivir a la sombra de las alas de Cristo. Y esto es importante, cuando tú y yo vivimos a la sombra de sus alas. Como aquellas aves que buscan a mamá para que las proteja con sus alas. De esa misma manera estamos protegidos y guardados por el Señor. Y eso nos debe producir en nosotros que a pesar de las circunstancias, a pesar del fracaso, a pesar de las cosas que estamos viviendo el día de hoy, Dios está presente. Que somos más que vencedores. No en nosotros, sino somos más que vencedores. ¿En quién? En aquel que nos amó. ¿Quién nos amó y nos sigue amando el día de hoy? Jesucristo. Tu victoria y la mía
no tiene que verse reflejada en el dinero o que ya vine al país del American Dream. Ahí no está la victoria. La victoria hemos aprendido como cristianos que está en Cristo, está en nuestro Señor, está en nuestro Salvador. Y vamos ahí a la siguiente parte, aquí a 2 de Corintios 2, en el versículo 12 al 17. Vamos a ver qué es lo que Pablo escribe. En el versículo 12, recuerden que esta carta es una carta que en realidad no es la segunda, esta ya es la cuarta carta que escribe a Corinto. Y si recordamos un poco qué es lo que estaba pasando ahí en Corinto, era gente muy pensante, muy intelectual, había mucha riqueza, había mucho intercambio comercial. Bueno, supongo que también había pobreza y todo, pero se distinguían porque eran gente que es como si estuvieras en Nueva York o en Las Vegas, una cosa así. Con ese tipo de ciudad la podríamos comparar el día de hoy, a la ciudad de Corinto. Entonces aquí Pablo sigue con su preocupación. En el versículo 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor, esto subráyenlo, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17 y último. Pues no somos como muchos que medran, o sea, que negocian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí Pablo lo que está escribiendo en esta carta es algo interesante. Pablo estaba más preocupado por el corazón de esa iglesia que él había fundado, la iglesia en Corinto, y no quería lastimarlos por cosas que él fuera a decir, etcétera. Entonces, pues se le hizo más fácil mandar cartas, y una de estas cartas la envió con ese hijo amado espiritual que era Tito, ¿sí? Y ahí en el primer capítulo de Tito, si quieren, lo pueden encontrar. Y aquí en Asia parecía como que los planes de Pablo se estaban desbaratando por completo. ¿Por qué? Porque la pregunta de él, bueno, ¿y dónde está Tito? Lo mandé a entregar la carta y no está, no lo encuentro. Y por los problemas que había, pues temía por muchas cosas. Y entonces aquí estaba preocupado, bueno, pues ¿qué está ocurriendo allí en Corintio? Pablo, ¿qué fue lo que estaba haciendo? ¿Qué fue lo que hizo? Había abierto las puertas al ministerio y también había abierto las puertas al ministerio en Troas. Y si nos ponemos pensando un poquito, ¿dónde está Troas? Troas está entre el camino de Éfeso y Corinto. En medio está Troas. Y ahí Pablo se había detenido y dice ahí que vio la puerta abierta. ¿Cuántas veces vemos puertas abiertas en un trabajo, en un negocio, en oportunidades? Y pensamos que es la oportunidad de nuestra vida y de aquí soy y de aquí para adelante, pero no tomamos en cuenta a Dios. Y aquí, inclusive en el ministerio está sucediendo. Pablo dice, me abrieron las puertas en Troas, ¿para qué? Para hacer lo que me gusta hacer. ¿Qué es lo que le gustaba hacer a Pablo? Predicar el evangelio, evangelizar. Pero esa puerta,
aunque estaba abierta, no había paz en su corazón. Fíjense que esta palabra paz es importante. Tú puedes tener planes muy concretos, tú puedes tener las cosas bien definidas en tu vida. No, es que ahorita estoy perfecto, es que ahorita estoy bien, el Señor me está bendiciendo a todo dar. Tengo mi trabajo, tengo mi negocio o tengo mi situación resuelta. No tengo ningún problema, pero no hay paz en tu corazón. Y esto es algo importantísimo en nuestra vida diaria. ¿Cómo puedo yo confirmar que a pesar de las circunstancias, las cosas van a ir bien? Por la paz que yo puedo tener en mi vida. Por la paz en donde yo puedo estar pasando por la situación más difícil, pero hay paz en tu corazón. Y cuando la paz está en tu corazón es porque en tu corazón reina Jesucristo. Jesucristo dijo, la paz que yo les doy no se asemeja, no se iguala, no se ve como el mundo la da. El mundo te promete paz, pero el costo es muy caro. Es una paz temporal, una paz momentánea. Y de repente tú, joven, puedes decir, no, me encontré la persona de la vida. Esta es la persona que Dios quiere para mí. Y resulta que esa persona no está interesada en los caminos de Dios, no le importa cuando le hablas de Cristo, como que te dice, de esas cosas a mí ni me hables. O sea, estamos bien así, pero esas cosas ni me hables. Y piensas, pues a este o a esta, pues en el proceso lo convierto. Mientras tanto, eso ya no es tener paz. Hay una preocupación. Mi oración con mis hijos es, Señor, yo te pido que encuentren no al príncipe azul o a la reina, porque pues, el príncipe de repente se les va a convertir en sapo si no conoce a Cristo. Entonces es importantísimo que oremos por nuestros hijos. Señor, te pido un hombre, una mujer para mis hijos que primeramente te amen a ti. Y si te aman a ti, seguramente la van a amar a ella o lo van a amar a él. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece soluciones muy prácticas aparentemente. No, pues mira, si no lo hacemos, nos separamos y ya, hombre. Esa es la forma. Y esa es la forma en que el mundo piensa el día de hoy. Nos casamos y si no funciona, pues nos separamos, ¿te parece? Ok, va. Y resulta que Dios estableció el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Por eso es tan importante que cuando tú vas a elegir, cuando estás en la búsqueda de una pareja o de un esposo o de una esposa, que lo pienses bien y que sepas que esa relación es hasta que la muerte los separe. Y tienes que estar 100% seguro. Y cuando tú estás 100% seguro, la paz de Cristo es la que debe de estar en tu corazón. Aquí Pablo está diciendo, yo tenía la paz en el corazón para entrar por estas puertas. Humanamente hablando, parecía que todo estaba perfecto. Como que era ya el final del pleito, de la batalla. O sea, Satanás no iba a triunfar sobre Pablo ni lo que hiciera. Pareciera esto. Pero excepto que había una intranquilidad de que no estaba ahí su amigo, su hijo espiritual. Pero a pesar de eso, Pablo nos habla aquí de una batalla. Pablo tenía una fe inquebrantable, una fe de conquistador. ¿Por qué? Porque ahí, si ustedes checan en el versículo 14 de este capítulo 2, dice, mas a Dios que gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí la palabra triunfo es de las pocas palabras. O sea, nuestro lenguaje en español, la mayoría del lenguaje en español, viene del griego
y el latín. Y aquí triunfo es una palabra que viene del latín. Y triunfo, más adelante vamos a ver lo que significaba para los romanos. Significaba más que ganar. Significaba una cosa superior a ganar. Porque pues sí, tú dices, ay, pues sí, ganamos y qué padre, ¿no? Pero triunfo era llenarte de esplendor, llenarte de halagos, llenarte de muchas cosas, así como lo entendían los romanos. Por eso esta palabra viene de latín. Y aquí Pablo lo que está diciendo prácticamente es como un canto de alabanza para el Señor, que esto nacía de la seguridad que él tenía, porque confiaba no en sus atributos, sino que estaba confiando en el Señor. ¿En quién estás confiando el día de hoy cuando logras algo? Aquí es como Pablo que le dices, a Dios le doy gracias por este triunfo que tengo ahora, que no es mío, es del Señor. El mérito de que mi matrimonio se haya sostenido, ¿cuántos años? ¿30? Casi 31 años. No es mérito propio, no es mérito de mi esposa, el mérito es del Señor. Porque si fuera por nosotros, nosotros somos todavía de carne y hemos tenido problemas como matrimonio, como todos los matrimonios. No somos perfectos, pero confiamos y dependemos de alguien que nos lleva de triunfo en triunfo. Y a Él le damos gracias por eso. Que te lleva, como decimos, de victoria en victoria. Y no me gusta mucho utilizar este término porque lo utilizan demasiado en algunos lugares. Ay, estoy en victoria, hermano, cuando la gente está toda quebrada. Estar en victoria implica otra cosa. Estar en victoria es confiar plenamente en que Cristo es el único que te puede sostener, a pesar de que estés en una situación horrible. Cristo es el que nos sostiene, mis amados. Cristo es el que tiene el mérito ante todo esto. Aquí Pablo estaba seguro de que Dios lo estaba guiando. Aquí en el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Tú le das gracias a Dios por cada cosa que obtienes, por cada logro que tienes. Yo conocí hace muchos años a una persona que empezó a ser cristiana y decía, ¿sabes qué? Las cosas que yo he logrado, llegó un momento en que se hizo esta persona tan ufana, tan pagada de sí misma, que decía, es que, ¿por qué no me reconocen si yo lo he logrado? Yo hice mi esfuerzo. Sí, pero Dios puso la situación y las circunstancias para eso. Y esta persona ya no reconocía que era Dios el que había orquestado todo eso para que pudiera triunfar en la vida. Y cuando la gente se pone, no, pues es mi mérito, en ese momento perdiste la pista. Te empezaste a enfocar en las cosas del mundo y empezaron las maquinaciones de Satanás para enorgullecerte, para decirte es que tú eres lo mejor. Las cosas de Dios, esas déjalas a un lado, es por tu mérito. Ahí empieza uno a perder el piso, empieza uno a perder el suelo. Llevábamos mi esposa y yo 7 meses esperando a que nos cambien las ventanas y el vinil de la casa, o sea, el cubrimiento de la casa. 7 meses. Porque no había material, porque no había trabajadores. Y yo lo que pensé cuando por fin me dijeron que iban a llegar a arreglar la casa, pues que iban a venir unos 2 o 3 paisas. Porque mis paisas son, pero rápidos y eficientes. Se la echan en 2, 3 patadas, vámonos a lo que sigue. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que llegaron 2 gringos, 2 americanos.
Dos americanos y que se toman su tiempo y miden y se toman su cafecito y se toman su siestita. No son flojos, hacen muy bien las cosas, pero sí como que son más lentos para trabajar, mucho más lentos para trabajar, pero lo van haciendo pues tranquilo. Pero a mí sí me asombró, pero son una gente súper humilde. No son gente que es que yo soy americano, no. Los hemos invitado a la casa a comer. Mi esposa les hizo un día ahí un desayuno o lunch, no sé qué les hizo. Y los cuates felices. Se nunca había probado las tortillas hechas a mano. Pero había una actitud humilde en ellos. O sea, no importaba el hecho de que sean originarios o que hayan nacido en este país. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Sí, paisas, somos bien chambeadores. A eso venimos a esta tierra. Pero que no se nos olvide la humildad. No somos mejores que nadie. Si tu trabajo no refleja la luz de Cristo, aguas. Si lo que tú haces no se ve Cristo envuelto en cada una de tus logros, aguas. Creo que ahí es donde nosotros nos podemos perder. En el orgullo, decir es que contraten mexicanos, nosotros sacamos las cosas adelante. No debemos de perder de vista esto. Y yo creo que aquí Pablo de lo que estaba seguro es, pues sí, aunque yo soy un maestro de la Biblia, fui entrenado con eso lo tengo por basura el día de hoy. Lo único que tengo que tener el día de hoy es esa luz de Cristo delante de mí, siguiendo siempre la luz de Cristo. Y aquí las circunstancias no eran lo mejor y Pablo no podía bien a bien ni explicar por qué estaba desilusionado y por qué, bueno, lo criticaban de que no había cumplido su palabra de ir a donde tenía que ir, de mentiroso, de impuntual, de que no cumplía las cosas. De eso lo estaban criticando, pero él estaba seguro que Dios tenía las cosas bajo control. Cuando te enfrentas a situaciones conflictivas, ¿estás seguro que Dios tiene las cosas bajo control? Aún cuando estés en una enfermedad terrible, aún cuando estés en una situación del trabajo horrible, aún cuando la casa se te esté cayendo encima, ¿sabes que Dios tiene las cosas bajo control? Eso es fe, mis amados. Es esa fe que conquista. Saber que Dios tiene las cosas bajo control. Tú y yo, ¿sabes qué? Como creyentes, podemos estar seguros de que Dios hace todo, que todo ayude para bien. Pablo mismo nos lo dijo también en Romanos 8:28 y por ahí también hay un slide de Romanos 8:28. Tenemos que estar seguros de esto. En tanto y en cuanto le amemos y procuremos ¿qué? Obedecer su voluntad. En el momento en que Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes obedezcan y pidan lo que quieran, pero obedezcan. ¿Realmente quieres que Dios haga su voluntad en tu vida o como que nada más que Él haga los domingos de las 10:30 a las 12? Y eso, ¿quién sabe? Porque si quisiéramos que Dios haga su voluntad de 10:30 a las 12 los domingos, pues esto estaría lleno. Pero los verdaderos adoradores están aquí el día de hoy. Eso es necesario. Los que le adoran en espíritu, en verdad. Que a pesar de que es domingo, me levanto temprano y digo, necesito reunirme con mis amados hermanos. Tú y yo somos parte de ese cuerpo de Cristo. La cabeza es Él. Si nos falta alguien aquí del cuerpo de Cristo, así como que sentimos que la cosa algo le falta. Tenemos que orar por todos estos hermanos que no han vuelto a la iglesia el día de hoy.
Que Dios ponga el querer como el hacer en ellos. Seguir orando por ellos. Hay unos que la están pasando muy mal, la situación, honestamente. Tenemos que seguir orando por ellos, mis amados. Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta es una versión, no la Reina Valera 60, es otra versión de la Biblia. Otra traducción. Pero aquí nos habla perfectamente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes que lo aman. Digan, lo aman. Realmente tú eres una persona que puede decir, es que yo amo a Dios. Yo lo amo a tal grado de que estoy dispuesto a dejar lo que sea con tal de seguirle a Él. ¿Será? ¿Será? Yo creo que eso es importante que le hagamos. Dice aquí, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Si estás aquí el día de hoy y te dices cristiano o cristiana, es porque el propósito de Dios era que estuvieras aquí el día de hoy. Y que fuiste llamado o llamada por Él. Porque los que no están aquí no fueron llamados por Dios. Tú y yo no se nos ocurrió un día, ay, pues voy a ir a visitar Semilla a ver si algo se me pega. No. El día de hoy estás aquí porque fuiste llamado, fuiste llamada. Y tiene Dios un propósito para ti. Y esta promesa que nos hace el Señor aquí en Romanos 8:28 no debería de ser una excusa para decir, ay, pues a mí todas las cosas me van a ayudar a bien. Puedes estar, como digo, en una situación terrorífica, horrible. Pero si tú amas y eres obediente a la voluntad de Dios, las cosas te van a servir para bien. Las cosas van a salir de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida. Esta promesa debería de estimularnos. ¿Para qué? Para tener confianza en Él. El día de hoy tenemos que tener confianza. Hace muchos años un amigo de nosotros, pastor en California, americano, Mike McIntosh, y que pues a veces tuve que pedirle consejo, o sea, como mentor, él como mentor de nosotros. Y nos encontramos en una conferencia que fue a dar a México de pastores, ahí andábamos, y nos sentamos y estábamos juntos ahí en una mesa, y le digo, ¿sabes qué, Mike? Llevábamos aquí pues, como 2 años, yo creo. Le digo, hemos estado tratando por 1000 lugares, por 1000 circunstancias, y no tenemos más de 20 gentes en la iglesia. Y ya llevamos 2 años y hemos estado picando piedra y hemos hecho de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me queda viendo y me dice, ¿cuántos tuvo el Señor? Pues 12, ¿no? Pues tú tienes 20, ya la llevas de ganancia. Ya la llevas de gane. Entonces a veces nuestra condición, nuestro problema nos impide ver con los ojos de la fe. Nos impide ver con los ojos de Cristo. Cristo ve más allá de nosotros. Por eso tenemos que estar arraigados a Él. Tenemos que estar arraigados ahí donde Él está. Y aquí Pablo estaba seguro de que Dios estaba guiándole. ¿Hacia dónde? Hacia el triunfo. Aquí el cuadro, fíjense lo que significaba para los romanos la palabra triunfo. Era un tributo especial que Roma daba a los generales conquistadores. Es decir, había una guerra y de repente los generales conquistaban. Uno de los requisitos, ¿saben cuáles eran? Había varios requisitos. Uno de ellos era haber matado más de 5,000 soldados del otro ejército.
Medio cruel estaba eso, ¿no? Pero ese era uno de los requisitos. Entonces, este era un tributo que se les daba a los que habían conquistado algo. Y si un comandante al mando ganaba una victoria sobre el enemigo en el territorio extranjero, y si mataba por lo menos 5,000 soldados enemigos y ganaba nuevo territorio para el emperador, entonces tenía derecho a un triunfo romano. O sea, un triunfo era como si le dieran una presea, un trofeo, un premio. Tenía derecho a un triunfo romano. El desfile, ¿qué incluía? Fíjense, incluía al comandante montado en un carro dorado, de oro, ¿sí? Rodeado de sus oficiales. O sea, el cuate iba en un coche de oro. Imagínate, bueno, sí los he visto en fotografía, allá en, ¿cómo se llama este lugar? ¿Dónde va a ser el Mundial? Qatar. Pues allá en esos lugares dicen que hay carrocerías bañadas en oro, que tienen el baño de oro, pero aquí el carro era de a de veras, era de oro. Entonces ahí venía el general montado en este carro de oro, rodeado de todos sus oficiales. También ellos merecían, ¿no? que les dieran ahí cierto mérito, ¿no? Y bueno, después, tanto los soldados enemigos que venían ahí, pues estaban amarrados, y ahí los venían enseñando con todo el desastre. Sí, sean lo que sean, las princesas y todos ahí amarrados, encadenados, para mostrar la victoria de lo que habían hecho, ¿no? Después, fíjense, había unos sacerdotes romanos que pues eran, acuérdense que era Dios Júpiter y Dios, etcétera, tenían una bola de dioses los romanos. Participaban llevando incienso ardiendo en tributo al ejército victorioso. Ahí venían estos romanos echando incienso y que este incienso se quemara y que fuera como un tributo, ¿no? Y la procesión seguía una ruta especial en la ciudad y concluía en el Circo Máximo, en donde los cautivos reducidos a la impotencia entretendrían a la gente luchando contra las bestias salvajes. ¿Qué salvaje estaba esto? Era un día muy especial en Roma, cuando los ciudadanos se les agasajaba con un triunfo romano increíble. Los romanos construyeron arcos, y hay de esos arcos alrededor de toda Europa. Aquí en Nueva York hay un arco ahí, pero no sé ni por qué lo construyeron. El Arco del Triunfo, en París, muy famoso. Este arco, por ahí pasó todo el ejército romano también. Ahí nada más tenían derecho a pasar los que habían ganado este tipo de guerras. Y entonces Pablo aquí está poniendo de ejemplo esto. Aquí Pablo está diciendo que él está triunfando. Ahí en el versículo 14 dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa el día de hoy? Yo no sé cómo te sientas, yo no sé la situación por la que estás pasando, de algunos sí, de otros no. De ustedes depende si quieren compartirnos o no las cosas, sobre todo para orar. Pero lo que tenemos que estar seguros es que somos triunfantes, somos triunfadores en Cristo. ¿Y sabes qué? Nosotros no somos los que estamos viendo la procesión. Tú y yo no somos los que están ahí viendo al ejército y a los que van entrando ahí a través del Arco del Triunfo. Nosotros vamos allá dentro de ese desfile junto con el que ganó, que es Jesucristo. Eso para mí me produce un efecto de decir, Señor, no me importan las dificultades por las que esté pasando, no me importa las circunstancias que existen el día de hoy. Somos triunfadores en Cristo. Y vamos en esa procesión junto con Él. Qué maravilloso, ¿cómo se dice? Fotografía, qué maravillosa imagen. ¿Cómo se aplica esto el día de hoy a nosotros, los creyentes? ¿Te sientes atribulado, atribulada? Ay, es que no sabes, yo tengo un examen bien difícil en la escuela. No, es que no sabes, en mi trabajo me he enfrentado a unos jefes que ya no aguanto. No, hombre, tengo que construir un montón de cosas allá y me pusieron a
a hacer chamba que no me correspondía. ¿Te sientes atribulado, atribulada? Maestras, ¿se sienten atribuladas? Ustedes van en el desfile con Cristo. Esa es la imagen que Pablo está diciendo. A pesar de la tribulación, ¿sabes qué? Jesucristo es tu general, es tu comandante en jefe. Y ahí vas también junto con Él marchando. Tú y yo que venimos a un país extranjero, ¿a cuántos problemas no te has enfrentado? ¿Cuál es la imagen del triunfo en este país? La imagen del triunfo es una gente que tiene dinero, que tiene créditos, que tiene coches, que tiene casa. Esa es la imagen de este país. Estamos en el país del market economy. Y esa es una realidad. ¿Sabes cuál es la única diferencia entre los generales romanos y Jesucristo? Que Jesucristo, en lugar de matar a 5,000 personas, vino a dar vida a miles de personas como tú y como yo. Lo vimos ahí en el Pentecostés, de repente 5,000 gentes convirtiéndose y después otras 3,000 gentes. Después otros 2,000 más, ahí en Hechos 2:41, lo podemos buscar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Yo no sé cómo le hicieron para bautizarlos. Siempre será un misterio para mí. Se lo voy a preguntar a Pedro un día. Oye, ¿cómo bautizaste a tanta gente que se convirtieron aquí? Y ni agua tenían. Pero qué maravilloso es esto. Jesucristo venció en la cruz a Satanás. Jesucristo venció al enemigo ahí en la cruz. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que se apropió del botín. Tú y yo somos parte del botín. Somos parte de ese triunfo. Las almas perdidas. Tú y yo estábamos perdidos en el pecado. Y Jesucristo nos rescató. Jesucristo se apropió de eso. Estábamos esclavos del pecado y del enemigo. Esa es una realidad. Aquí en Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, así como en un desfile espiritual, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Fueron expuestos. Qué gloriosa es esa victoria de Cristo. Los hijos también, en el caso de los romanos, venían atrás del general que había ganado también. Atrás del carro de su papá, venían ahí orgullosos de que el papá había ganado la batalla. Participaban de su victoria. Yo no sé si alguna vez has hecho un deporte que digas, es que ganamos el campeonato. A mí me ha tocado 2 veces, cuando estaba yo en la prepa. Y es tan maravilloso, pero eso se acaba rápido, se olvida de momento. Pero la victoria en Cristo es eterna. La victoria en Cristo nunca termina. ¿Sabes qué otra cosa? No luchamos por la victoria el día de hoy. Luchamos a partir de la victoria que tenemos en Cristo. Tu vida y la mía tiene que ser diferente y por eso luchamos cada día, por esa victoria que nos ha dado el Señor. Aquí pareciera que Pablo había sido derrotado, pero había algo importante, que él le había creído a Dios. Dios convirtió esa aparente derrota en victoria. Dios lo estaba usando. Y Dios le estaba guiando, triunfantes ahí en la victoria de Cristo. Mas a Dios gracias. Este versículo ya lo leímos en el 15. Dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Así como ese incienso que quemaban los sacerdotes romanos, la Biblia nos habla en Romanos 12
Si me puedes poner por ahí Romanos 12:1 en adelante, por favor. Tú y yo debemos de ser para el Señor un sacrificio vivo. Si no somos un sacrificio vivo, Pablo aquí les está escribiendo a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego. ¿Qué está diciendo aquí? Ya no puedo decir más, les estoy rogando, casi implorando aquí de rodillas, de rodillas al Señor. Os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho cada día en tu vida, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, digan vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivo, santo, agradable. ¿Cómo es presentarse en un sacrificio vivo? Un sacrificio muerto, pues de nada sirve. Antes se presentaban los corderos, las vacas, todo en un sacrificio muerto. Así lo presentaban y quemaban, y eso era lo que ofrecían a Dios. Pero tú y yo tenemos que ofrecernos cada día como un sacrificio vivo. Un sacrificio que vive y vive eternamente por la gracia de Dios. Vivo, santo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vives para Él apartado o apartada, agradable, que no es algo que te cuesta trabajo. Ay, qué flojera, hay que ir a la iglesia. Ay, qué flojera, hay que ayudar a tal persona. Ay, qué flojera. Eso no es agradable ni para ti ni para nadie, ni para Dios. Eso no le agrada a Dios. No es ese olor fragante del que hablamos. Ese incienso que quemaban los sacerdotes romanos lo hacían para un Dios que ni existe, Júpiter. Tú y yo, cuando hacemos las cosas, ese incienso, espiritualmente hablando, que sube, es un olor fragante para un Dios vivo, para un Dios real. Ese es el Dios que servimos el día de hoy. El aroma, claro que afectaba a diferentes personas ahí de diferente manera, ¿no? Para los soldados triunfadores, pues significaba vida. ¡Ay, el incienso, qué rico! Tú imagínate, para ellos cuando quemaban el incienso los sacerdotes, ¡ay, huele a triunfo! Y para los que habían sido capturados, ¿a qué olía ese incienso? ¿A dónde iban? Al circo romano, a ser sacrificados. Era un olor de muerte. ¿Cuál es el olor Nosotros tenemos olores naturales, ¿sí? Esa es una realidad. Tú y yo olemos diferente a cualquier otra persona, ¿sí? Y de repente, yo no sé si en tu vida normal o en la vida anterior a la cristiana fuiste a fiestas. Yo sí. ¿Y cuál era el olor cuando salías de la fiesta? Híjole, huele a puro cigarro. ¿Sí? Huelo como a cerveza, huelo como a alcohol. Y ese era el aroma. Sí, todavía aquí en Denis llegamos y ahí se fumaba. Y salías del Denis y, híjole, olías a puro cigarro. Hoy sales oliendo a puro tocino, pero antes era puro cigarro. Ese olor, pues no es muy, muy agradable, ¿sí? Y yo creo que eso es importante. Ese sacrificio vivo, ¿qué olor produce el día de hoy en la vida tuya y en la vida de los demás? Ese sacrificio vivo que nos hablaba Romanos 12:1. ¿Cuál es el aroma que desprendes? ¿Tu orgullo? ¿Tu mira qué bonito hago las cosas? Miren qué cristiano, qué cristiana soy. ¿O es el aroma de Cristo? ¿No has llegado a algún lugar y, ay, huele como al perfume de fulano o de fulana? Ay, huele como a la loción de tal o cual persona. Qué bonito llegar a un lugar y que te digan, yo no sé, algo tienes tú en tu vida. Cada vez que te paras aquí, algo, hasta los olores cambian, algo pasa. ¿Sabes qué? Ese es el aroma de Cristo. Ese es el aroma
o el incienso que describe lo que es ser un verdadero cristiano. Que allí en tu trabajo la gente pueda saber y te diga, este es cristiano, esta es cristiana. ¿Tienes dudas? Ve y pregúntale. ¿Tienes alguien que ore por ti? Este o esta pueden orar por ti. ¿Saben que eres cristiano en tu trabajo? ¿O eres de la secreta todavía? Que cuando atiendes a la gente sepa en quién has creído y en quién has confiado y quién es tu Señor y Salvador. Eso es algo necesario para nosotros como creyentes. Que tú y yo desprendamos esa fragancia que huele a Jesucristo. Y eso es lo que Pablo, yo creo que a eso olía Pablo, bueno, quién sabe, pero espiritualmente hablando, yo creo que sí. En otras palabras, la vida y el ministerio cristiano son asuntos de vida o de muerte. Si tú y yo no hacemos nuestra labor, no hacemos lo que tenemos que hacer, la gente se puede morir eternamente o puede vivir eternamente. Tenemos que ponernos las pilas. No es para asombrarnos cuando leemos aquí lo que dice Pablo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahí en el versículo 16 del versículo 2, a esto ciertamente olor de muerte y aquellos para olor de vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí les recordó a los corintios que lo que él pretendía y que los sentimientos que él tenía por ellos era un sentimiento puro, que sus motivos eran sinceros, no eran de mala onda, como decimos por ahí. No era algo que Pablo dijera, no, pues ahorita por aquí les voy a dar una puñalada trapera. No era la forma en que Pablo quería actuar. No había necesidad aquí ni de utilizar argucias, es decir, usar mañas para tratarles de vender la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver que dice Pablo allí en 1 Corintios 3:5, lo que hago yo ahora, mi competencia, proviene de Dios, no proviene de mí. Esto proviene de Dios. Su corazón era puro. No había necesidad de venderles la palabra de Dios. La palabra de Dios fluía por sí sola. Cuando tú marchas con este tumulto, con esta peregrinación o como quieras llamarle, ¿cómo se llamará? Con esta marcha triunfante. Lo único que estás haciendo es exaltar a ese Salvador victorioso. Dios conoce tu corazón, mi amado. Dios conoce mi corazón. El día de hoy, la verdad es que no hay necesidad de fracasar. Aunque de repente digas, no, pues es que ya fracasé con esta persona y ya no me quiero involucrar, me fue muy mal. Las circunstancias no deben desalentarnos el día de hoy, mis amados. Si estás en Cristo, inclusive la gente se puede oponer a ti en muchas cosas y malentenderte. Ay, pues ¿qué está tratando de hacerme aleluyo? No estoy tratando de eso. Lo que estoy tratando es que vuelvas tu mirada a aquel que te dio vida y a aquel que te puede dar vida eterna. Cuando te sientes mal, cuando te sientes derrotado, derrotada, ¿sabes a quién tienes? Al que ve en el carro dorado, ahí, como general. A Cristo, a Jesucristo, a tu Señor, a tu Salvador. Tienes todos los recursos para ganar esta batalla espiritual. Todos. El Espíritu Santo que mora en ti. Andad en el Espíritu. No en la carne. Esto es importantísimo. Y sobre todo, como hace rato compartía Chuy, tenemos que tener una conciencia limpia. Tenemos que decir, Señor, yo sé que no soy perfecto, pero limpia mi conciencia, limpia mis propósitos, que las cosas se hagan de acuerdo a lo que tú quieres. Dame un corazón compasivo y dame una fe que conquista, Señor. Porque yo puedo tener mucha compasión, pero si no tengo fe en que yo al hablar la gente pueda cambiar.
no por mi mérito, sino por el mérito de Cristo, del Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo nos quiere decir en esta porción de la Escritura. Hay un autor que... Ya vamos a terminar, ahora sí ya vamos a terminar. Hay un autor, fuimos a hacer a Nicaragua, déjame ver si lo tengo por aquí. Sí. Yo no sé si algunos de ustedes conocieron a un poeta. En la escuela, desde la primaria, nos ponían a leer cosas. Y este poeta era Rubén Darío. Yo no me enteré que Rubén Darío era nicaragüense hasta que fuimos a Nicaragua a construir una iglesia. Y me dijeron, ¿es nicaragüense? ¿Sí, de veras? Sí, aquí, vamos aquí al panteón, ahí está su tumba. Y me llevaron al panteón y vi la tumba de Rubén Darío. Pero Rubén Darío era un poeta que nos ponían a recitar cuando estábamos en la escuela. Y él tiene una poesía, nada más les voy a leer un poquito porque es larga, que dice La marcha triunfal. Y aquí al principio Rubén Darío dice, ya viene el cortejo. ¿Se acuerdan lo que es el cortejo? Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales donde las famas erigen sus largas trompetas. La gloria solemne de los estandartes llevando por manos robustas de heroicos atletas, se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros. Los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros, que el paso acompasa con ritmos marciales, tal pasan los fieros guerreros bajo los arcos triunfales. Y ahí sigue la poesía. Pero aquí nos está describiendo lo que Pablo está hablando aquí en Segunda de Corintios. Yo no sé si lo sabía Rubén Darío o si no lo sabía, pero está describiendo todo lo que era este desfile triunfal, donde estaba acompañado de músicos también. Y al final dice aquí, aquellas antiguas espadas, aquellos ilustres aceros que encaman las glorias pasadas, y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y los vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte, por ser por la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompetas de guerra que tocan la marcha triunfal. Híjole, qué poesía. ¿Sabes qué? Cada paso que damos en esta vida, cada vez que compartes las buenas nuevas de salvación, estás en la marcha triunfal. La música te acompaña. El Señor está ahí contigo. Tu familia está ahí contigo. Tu eternidad está contigo. ¿Qué es lo que quieres el día de hoy? ¿Qué es lo que necesitas el día de hoy para seguir adelante? Y así como Pablo nos habla ahí en Romanos 8, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Eres más que vencedor, mi amado? Mi amada, ¿eres más que vencedor? A pesar de las circunstancias. ¿Sí? Sí. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, porque somos más que vencedores. Señor, queremos agradecerte por estos recursos que tenemos el día de hoy, Señor. Recursos no humanos, recursos no tangibles, Señor.
sino estos recursos que van más allá de nuestro pensamiento, más allá de nuestro sentir. Recursos que están ahí, Señor, en la batalla. Estamos en una batalla, Señor. En una batalla que tú ya ganaste, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que aquí estamos, a convencernos de que no estamos solos, Señor. Que si peleamos, no peleamos una batalla necia. Que en el momento en que venga la duda a mi vida, si estoy en el camino correcto, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ponga la paz en mi corazón, Señor. Que cuando tenga yo que tomar una decisión, sea en mi trabajo, en mi familia, en mi vida personal, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea conmigo, Señor. La paz de Cristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has mostrado, Señor, quién eres tú. Y que tú nos has hecho, Señor, más que vencedores, porque nos has amado, Señor. Nos has amado con un amor incondicional, con un amor eterno. Bendito sea, Señor Jesús. Y yo bendigo a cada una de las personas que el día de hoy han venido aquí, Señor, a la iglesia. Yo las bendigo con toda bendición, Señor, del cielo. Y yo no soy, Señor, el que tiene esa bendición, sino eres tú, Señor, es tu Espíritu Santo. Te pido que les ministre en este momento, Señor. Si alguien se siente mal, que tú les ministres, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Si alguien se siente defraudado, algún joven se siente mal por algún fracaso que haya tenido en su vida personal, en su escuela, que sepa que comparado con la eternidad, el tener un fracaso porque reprobaron una materia, porque los dejó un novio, una novia, no es nada, Señor. Comparado con la eternidad, Señor, fracasar en un negocio no es nada, Señor. Comparado con la eternidad, este mundo no es nada, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y que no sea parte de nuestra boca, Señor, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos con él, Señor, para que podamos hacer prosperar, más bien que tú hagas prosperar nuestros caminos, Señor. Que nos vaya bien en la vida, Señor. Gracias. Bendito sea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, chicos. Quieren ser grato perfume, ¿verdad? De lo que decía la palabra de Dios ahorita, ¿verdad? Y vamos a cantarlo y a decirlo. A ver, cántalo con todas tus fuerzas, dilo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Podemos decirlo más fuerte, semillosos. Abrimos así, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume otra vez. Y grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ser bueno, Señor. Gracias por hablarnos a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Llévanos con bien.
Gracias por ser bueno, Señor, y que lo pongamos por práctica en esta semana, Señor. Bueno eres y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Semilla, y tengan una...